Las condiciones de los centros penitenciarios en México son terribles. Instalaciones inadecuadas, falta de personal y saturación son el caldo de cultivo ideal para perpetuar conductas criminales y no la reinserción social que se supone deberían de promover. Para liberar su carga, el presidente López Obrador propuso recientemente una ley de amnistía que aún debe ser aprobada en el Senado. ¿Es una buena medida o está faltando atención en este rubro? Veamos el contexto. Autogobierno, personal insuficiente, malas condiciones de higiene y deficientes servicios de salud y programas para la reinserción son la constante en las instituciones penitenciarias del país. Aunado al hacinamiento y la sobrepoblación, generan ambientes aptos para riñas, abusos, desórdenes, homicidios y suicidios y motines. Esto según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De los 309 centros de reclusión que hay en el país, en el 74% falta personal de seguridad y custodia, y en el 67% materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios. En 1 de cada 3 centros estatales hay condiciones de autogobierno o cogobierno con las autoridades penitenciarias. Además, hay deficiencias en la prevención y atención de incidentes violentos, así como cobros indebidos y actos de corrupción. De acuerdo con el informe, los estados con más cárceles deficientes son Puebla, con 6, Estado de México, con 5, Veracruz, con 4 y Tamaulipas, con 4. En cuanto a los cerezos peor evaluados, son los de Tecamachalco y Zacatlán en Puebla, el de Reynosa en Tamaulipas, el de Huixtla en Chiapas y el de Zihuatanejo en Guerrero, en tanto que Veracruz, Tamaulipas y Guerrero tienen los sistemas penitenciarios peor evaluados del país. Sobre los centros federales de readaptación social, la CNDH detectó que en 16 de los 17 que existen en el país falta personal y servicios de salud. Las prisiones federales peor evaluadas son las que se encuentran en Durango, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Michoacán. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña Paola Zavala, ella es especialista en reinserción social. ¿Cómo estás, querida Paola? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Genaro. Bienvenida. Fernanda Dorantes, cofundadora y directora jurídica de Reinserta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Saludos a Saskia también, por Claro cierto. Sí. Alejandro Sandria, él es artista del proyecto Collective Fit. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y Jorge Peniche Vaquero, ya lo conoces, cofundador de Justicia Transicional en México y ha estado ya varias veces en este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. A ver, empezamos contigo, Paola, que por cierto estabas liderando un proyecto que vi un video muy bonito de gente que había sido privada de su libertad y que estaban exponiendo obra, estaban exponiendo arte, fotografías que estaban intervenidas con pintura en el Centro Cultural Tlatelolco. Un proyecto que busca, ¿qué es lo que busca? A ver, cuéntanos. Pues es un proyecto que apuesta por la reinserción social y la integración social a través del arte, ¿no? Se trata de tender puentes de diálogo. Lo que buscamos en la UNAM es justo responder a esta labor que tiene la UNAM de poner en la mesa discusiones que normalmente no se ponen, como ¿qué pasa con las personas cuando salen en cárcel? ¿Qué viven en cárcel? ¿Qué tienen que sanar en cárcel? ¿Qué tienen que curar desde antes tal vez? ¿Cómo lo expresan? ¿Cuáles son sus vidas y cómo como sociedad los recibimos, ¿no? Y como cuestionarnos eso, que muchas veces puede ser incómodo. Y pues también busca, desde luego, fortalecer estos proyectos colectivos que buscan la reinserción social a través del arte, ¿no? Como lo está haciendo Collective Fit. Ahora, este proyecto que también parte lo que ustedes también hacen con Reinserta, ¿cómo les ha ido, digamos, con esta población que ha estado privada de su libertad y que de repente regresa a la vida libre, digamos, a la vida normal, como cualquier ciudadano que está transitando por las calles? Y de repente, ¿cómo es? Cuéntame un poquito lo que ustedes han encontrado, lo que han visto a lo largo del tiempo que están trabajando en Reinserta. Bueno, yo creo que la situación más compleja es que nos afrontamos día a día con el enojo social, ¿no? Claro, no es para menos. México vive desde hace décadas condiciones de seguridad, condiciones de violencia muy cruentas que han lacerado el tejido social y todo esto. Entonces, creo que lo más importante y lo más destacable, el reto más difícil de superar ha sido justamente sensibilizar a la gente de la importancia de trabajar en los procesos de reinserción, de la importancia de dejar de ser una sociedad víctima y entonces tomar el control y decir, si no dotamos de herramientas necesarias para trabajar en procesos de reinserción efectivos, con una base y con miras hacia una construcción de paz, entonces el círculo jamás va a terminar. Y quienes seguimos como padeciéndolo somos la misma sociedad. Claro. Alejandro, tú participaste en esta exposición en el Centro Cultural Tlatelolco. Tú fuiste privado de tu libertad. Yo te quiero preguntar dos cosas. La primera es, ¿cómo fue estar casi 10 años
en uno de estos centros, las condiciones que narrábamos en esta nota de hacinamiento, las condiciones de extorsión y cómo es salir. Enfrentan un estigma, cómo te has reinsertado a la sociedad ahora que ya estás fuera de una prisión. Pues fue un proceso muy largo, de mucho aprendizaje, porque llegas a otro mundo. Ahí adentro se rige es la ley del interno, la ley del custodio. Son rivalidades que puedes llegar a una estancia desde gente muy conflictiva o gente que te puede ayudar, compañeros que dan clase. Es algo, es un submundo que no te imaginas que es el salir otra vez de libertad y encontrar adentro. Yo encontré un taller del maestro Tejeda que fue el que me abrió las puertas al arte. A ver, fíjate, desde que tú entraste hasta que encontraste ese taller, ¿cuánto tiempo pasó? Cuando entraste Pasó muy poco ¿hay estas tiempo. actividades? Lo que pasa es que yo siempre tuve la inquietud de aprender a pintar, a dibujar bien, pero yo crecí en un barrio, entonces no tenía las posibilidades como tal de estudiar una carrera de artes plásticas, como ahora tengo la oportunidad. Secretaría de Cultura me está ofreciendo todas las posibilidades de seguir estudiando de artes plásticas. La Dirección General de Vinculación Cultural, pues me dice que ahí me está teniendo la mano. Entonces lo que nos hace falta es un acompañamiento desde adentro. O sea, desde adentro tú tienes que empezar a ver qué vas a hacer saliendo. Tú sales como una prisión abierta, donde tú vas a salir a decir, yo estuve en una cárcel y nadie te va a dar trabajo. Claro, porque hay un estigma en la sociedad. Exacto, ¿no? Hay un estigma tanto como en los tatuajes, que ya te ven tatuado. Sí. Yo fui a sacar mi INE y por verme tatuado me dijeron que mi acta era falsa. Entonces digo, o sea, que por mis tatuajes. Entonces tuve que A mí me corrieron de un restaurante también por estar tatuado. Entonces, desde ahí la sociedad ya te está orillando. ¿Por qué? Porque no vas a tener trabajo. Tienes una familia, tienes hijos que están estudiando, tienes que dar renta, agua, luz. Adentro de la cárcel la tienes fácil porque ahí tu estancia, tu comida, tienes un lugar donde no pagar una renta. Pero tú tienes que tener las herramientas para ya salir a la sociedad, a reinsertarte. ¿Y cómo te vas a reinsertar si no hay trabajo? Y yo conozco, empezar a buscar al maestro. Tengo un amigo que me presentó al maestro Tejeda, que fue el que me abrió las puertas en el arte, a enseñarme a perspectiva, composición cromática, tonal. Todo ese tipo de cosas que tienes que saber. Y me decía, tú tienes que tener las ganas de querer salir adelante. Pero muchas veces adentro, valga la palabra vulgar que dice, te caneas, te deprimes. Entonces, si tú tienes una autoestima muy bajo, de repente la sociedad te dice, tú eres una lacra. Sí. Tú eres la escuela de... Y tú tanto que te lo dicen que te la vas creyendo. Entonces, ¿cómo vas a salir de ese hoyo? ¿Cómo sales del camarote todo el día ahí acostado? Y gente que no tiene estudio, que no estudiamos, que nos dice, oye, pues ya la estás regando, pues la estás pagando, ¿no? Y después de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a salir a caminar? ¿Cómo vas a reconstruir tu vida? Ajá, ¿cómo hasta si el mismo vecino ya te ve mal? O sea, de entrada te piden carta de antecedentes no penales. En el colectivo que yo estoy, tienes que tener antecedentes penales para poder trabajar con nosotros. Vamos, estamos con ellos. Buena. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo voy a criticar yo a un compañero que ha estado en la cárcel? Claro. No lo voy a ver ni mal. Al contrario, le voy a decir que te hace falta. Tenemos un acompañamiento. El colectivo que formó la maestra Luz Sánchez Puig, que entró a la cárcel a dar clases de arte, que yo la vi temblando porque no cualquiera va a entrar a un penal, ¿no? De repente, ¿con quién te vas a encontrar? Entonces estás en el lugar de los monstruos, quién sabe qué van a hacer, si hay un motivo van a tomar de rehén. Claro. Porque es lo que piensa la sociedad. Nunca, o sea, gente que quiere apoyar, pero no entra a un penal. No entra a ver cómo vivimos, cómo queremos salir adelante. Fíjate que yo acompañé a una amiga que dirige una organización que se llama Almas Cautivas, Sari Vera. La acompañé a dar un taller en una prisión era un taller de hacer chocolates y hacer galletas. Estaban enseñando a la gente a hacer chocolates y hacer galletas. Y la verdad es que todas las personas que estaban ahí estaban muy, muy agradecidas de tener ese taller, de poder aprender algo, un oficio para después. Casi todas las personas con las que yo platiqué me decían, es que yo cuando salga, yo me quiero dedicar a esto. Ya encontré que lo mío es, ¿cómo se llama esto? La repostería, ¿no? Claro, exacto. Encuentran su vocación. Tú pones un taller de artes plásticas y se va a acercar la gente que quiere, que no tuvo la oportunidad. Claro. Entonces adentro llega gente que las da gratis. Afuera un curso es caro. Claro. Y entonces tú pones un taller de repostería. Yo que quería ser chef, yo me acerco
Ahí adentro nada de que el machismo, hay mucho machismo, ¿no? Que Sí, dices, sí, sí, sí. ¿cómo vas a ser estilista o cómo vas a ser repostero? Eso es para mujeres. Entonces, tienes que romper ese estigma que te inculcan desde chico Claro. para tú poder acercarte. Oye, yo voy a hacer, Claro. a mí me importa lo que digan, yo lo voy a hacer por mí, por mi familia. Claro. Y empiezas a salir adelante. A ver, por ejemplo, Jorge, no sé si a lo mejor exagero cuando digo que tuviste suerte porque en donde tú estabas había estas actividades. Yo no sé si en los demás centros penitenciarios del país pueden tener este tipo de oportunidades en donde la gente les enseñan un oficio. ¿Cómo mejorar este sistema de prisiones que conocemos historias de hacinamiento, de extorsión de las propias personas que están allí, de que le sacan dinero a los familiares que quieren ir a visitarlos, etcétera, etcétera? Es uno de los retos también de la justicia transicional, es uno de los retos de la 4T. Definitivamente, ¿no? Y aquí me remito a las y a los expertos, pero justamente me quedaba pensando en la realidad que ustedes pues, ilustran de alguna manera, ¿no? ¿Quiénes están efectivamente hoy por hoy en la cárcel y cómo son en muchos grados los centros penitenciarios un motor importante de la violencia que enfrentamos? Y en un segundo momento, ¿quiénes deberían estar en la cárcel a la luz de la situación de violencia macrocriminal que enfrentamos, ¿no? La semana pasada estuve con familiares de víctimas de desaparición en Coahuila y la respuesta muchas veces que uno escucha es la reacción penal, la cárcel, al final del día. Si México va a transitar justamente por un proceso de justicia transicional que creo que se debe venir, la pregunta es si necesariamente el castigo es la respuesta para todo. O sea, ¿cómo pintamos una narrativa de la violencia y la impunidad que estamos enfrentando de cara a un contexto de masividad? No hay más de 61,000 desaparecidos, más de 61,000 actos de desaparición. A todas esas personas, a todos los perpetradores, al menos materiales, ¿los vas a meter a la cárcel? La JT justamente pregunta eso y es lo que estábamos hablando. La justicia transicional, ¿no? Exactamente. Sí. Ya estoy hablando con slang, perdón. La justicia transicional. Sí. Y lo que estábamos hablando antes de entrar al aire era qué otras alternativas tenemos para reconciliarnos. Claro, el arte, otros procesos, etcétera. Claro. La música, el teatro, que es un poco lo que tú llevaste con este proyecto de arte a este centro. Pero ¿y qué pasa en donde no hay este tipo de actividades? Ustedes, los que han trabajado estos temas, si tienen un panorama de todos los centros penitenciarios que hay en México, ¿qué porcentaje tiene este tipo de actividades para reinserción social? Mira, yo los que conozco tienen, pero bueno, Alejandro te habló de la parte bonita y de la parte que Claro. le ayudó, pero también hay cosas muy rudas, o sea, Claro. también hay eso, pero también hay corrupción, también Claro. la gente paga por entrar, también hay tema de trata dentro de las cárceles, también hay violencia dentro de las Claro. cárceles, un montón de A adicción. las compañeras trans las tratan también muy mal. Fatal, están en el peor de los mundos, ¿no? O sea, tienen todas las discriminaciones múltiples, ¿no? O Sí, sea, sí. entonces, bueno, en todos todas las cárceles tienen, pues, panoramas complejos. Tienen actividades, ¿cierto? Muchas de ellas, o sea, son pocas las que no tienen nada, pero el otro lado también es muy rudo y hay muchas cárceles que tienen mucho malo y poquito bueno, ¿no? Que esas son la gran mayoría de las cárceles. Entonces, el tema de la cárcel como castigo es una pregunta fundamental en lo que acaba de decir él para la paz en México. O sea, tenemos décadas de expedientes archivados y estamos apostando por archivar más. Entonces, la pregunta es, ¿queremos seguir archivando y diciéndole a la gente, sí, te voy a hacer justicia porque un día una persona va a estar Va a acabar en la 345 cárcel, años claro. en la cárcel y se va a pudrir ahí? Sí. Cosa que además no va a pasar jamás y te va a reparar el daño, cosa que tampoco va a pasar. O nos focalizamos en los delitos que en serio laceran tremendamente a la sociedad. No es porque todos los delitos no lo laceren, pero no es lo mismo Claro. homicidio, trata, secuestro, ¿no? Que robo o que abuso, ¿no? O sea, como son otro tipo de delitos y creo que la idea de la justicia transicional es enfocarnos en los delitos más graves. Claro, déjame hacer una pausa porque vamos a regresar justamente a hablar de este borrador fantasma que circuló y que ha estado en la discusión pública, aunque ya la Fiscalía dice que nunca presentó ninguna iniciativa, que no va firmada por nadie, pero hay ahí el temor. Un mafioso lo mandó. Exacto. ¿Quién se echó 85,000 ¿Quién sabe horas quién lo sacó? haciendo? Pero hay ahí el Paranoia. temor de que pueda endurecerse el sistema de justicia y el sistema penal en México. Y quisiera preguntarle, regresando también, sobre buenas prácticas que han encontrado ustedes que trabajan en estos centros penitenciarios. Yo fui a Santa Marta, Catitla, y me acuerdo que quien nos recibió, los directivos y las directivas, eran fantásticas, estaban muy emocionadas de que fuera, que Almas Cautivas de Ari Vera tuviera esta actividad ahí adentro, estaban muy receptivas y receptivos. No sé si siempre sea el caso, quiero preguntarles, y también propuestas para mejorar las condiciones de la gente que vive en prisión, ¿no? Vamos a una pausa y regresando,
19 delitos integran el catálogo de prisión preventiva oficiosa y algunos temen que con las iniciativas de reforma al sistema de justicia penal, el listado se amplíe, vulnerando los derechos humanos y la presunción de inocencia para convertirnos en un país de presuntos culpables. ¿Ayuda esto a combatir la inseguridad o nos convierte en una dictadura? Ya volvemos, no te vayas.